Jesucristo, estando a la mesa con los discípulos, manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesucristo y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesucristo contestó: aquel que daré el bocado que le voy a mojar en el plato. Y mojando un pedazo de pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto lo recibió, Satanás entró en él. Jesucristo le dijo: haz pronto lo que debes hacer. Pero ninguno de los que estaban a la mesa sabían por qué estaba hablando así. Como Judas estaba encargado de la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 38. Siguen existiendo muchos Judas en la sociedad. Notas amables a la palabra de Dios, martes 26 de marzo, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en Alemania. Un excelente evangelizador, y este santo es un gran misionero de la Europa de la Edad Media y es conocido como el que evangelizó esos pueblos frisios que se llamaban Países Bajos, Países Sajones, que es Alemania, y fue el fundador de la abadía de Werder y el primer obispo de Münster, Westfalia, en Alemania. Este santo, que se caracterizó por ser un excelente evangelizador, Luther. Hay varias formas de pronunciar el nombre de este santo, y la forma más práctica es Luther, que nace en Frisia alrededor del año 745. Vivió en tiempo de Carlomagno en el año 712 y 804. También se distinguió por su evangelización. El primero, encabezado por San Bonifacio, que fue el gran evangelizador de Alemania, y el segundo es nuestro santo Luther, que es el gran evangelizador. Se caracterizó por la sencillez, por la humildad, por la capacidad de trabajo, por la evangelización precisa de la palabra de Dios. Ahí tenemos un santo evangelizando esas culturas bien elevadas en intelectualidad. San Luther, santo evangelizador en Alemania. Siguen existiendo muchos Judas en la sociedad. Han existido y seguirán existiendo. Dicen las generaciones que van pasando de generación en generación. Hay vicios que han dañado la historia de las personas, de las familias. Han lastimado mucho a la iglesia, pero no desaparecen, curiosamente. La mentira, la falsedad, la hipocresía, la doble personalidad, son vicios bien destructivos en las personas que dañan todo tipo de empresa, de familia, de iglesia, de campo misionero. La frase de hoy la tomé de Séneca y es una frase muy bien lograda: aditum nocendi perfido prestat fides. Aditum nocendi perfido prestat
fides, decía Séneca. Poner la fe en una persona hipócrita y traidora es abrir las puertas al engaño. Cuando usted le pone la fe a una persona que ya demuestra que es muy mitómana, traidora, hipócrita, se somete usted al engaño. Y digo que tomé a Séneca porque Séneca está ubicado por ahí en el año 65 de la historia de los filósofos. Era un joven que se distinguió por su filosofía, por la política, un gran orador, un excelente escritor romano, una persona muy inteligente. Escribió y se movió más que todo en el campo de la ética. La sabiduría consistía, según la doctrina de él, como pensar en los comportamientos de la persona, es decir, lejos de los vicios, cuidarse de uno mismo, ser útil a los demás. Bien interesante Séneca en sus obras sobre ética, comportamiento de las personas en una sociedad. Entonces es un verdadero riesgo cuando una persona confía en alguien mentiroso, hipócrita, de doble personalidad. Son personas que le han hecho mucho mal a los demás, han acabado con familias, han acabado con proyectos, han acabado con países y con naciones. Imagínense una persona mentirosa y el pueblo la elige el gobernante para esa nación. Y después de que está allá arriba gobernando, hace todo lo contrario. Y el pueblo le dice, pero ¿cómo es posible esto? Esta persona nos engañó. Es hipócrita, es mentirosa. Hoy, en este martes santo, estamos así como en silencio, en reflexión, viviendo una Semana Santa muy respetuosa. La Biblia nos propone pensar en un vicio muy degenerativo que fue el que el patrono se llama Judas Iscariote. Es la persona que no quiso cambiar. La traición de Judas y la negación de Pedro fueron dos momentos duros en la vida de Jesús de Nazaret. Causaron dolor, desconcierto en el corazón de Jesucristo. La grandeza del reino de Dios no es el poder, sí, según el mundo, sino el amor, capaz de alcanzar el perdón. Cristo, dice la Biblia, se abajó hasta nosotros y vivió la miseria humana, probó la condición, la injusticia, la traición, el abandono y experimentó la muerte. Entonces hay una primera conclusión: cómo es de doloroso una persona mentirosa, hipócrita, cuánto daño le hace a una sociedad. Segundo, el Salmo 55. Hay un salmo en la Biblia que habla de los pensamientos y sentimientos de alguien que se siente traicionado, no por sus enemigos, sino por aquellos que decían ser sus amigos. Es mucho más doloroso para una persona decirle a otra: no se supone que usted era mi amigo, no se supone que usted era mi esposo, no se supone que usted era mi señora, no se supone que estamos en la iglesia los dos, vamos a apostolado los dos, estudiamos los dos, y ahora ¿cómo me viene a salir usted que es una persona hipócrita y mentirosa? Duele en el alma más. En la Biblia hay un salmo que es el 55, que se ubica frente a eso tan doloroso que le pase a un ser humano, ser traicionado por quien dice ser su amigo o la persona que lo valora. No es un enemigo el que me reprocha, dice el salmo, ni es uno el que me odia. Quien se ha alzado contra mí, si así fuera, podría ocultarme a él. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos son los besos de un enemigo. Oigan esa frase, es bíblica. Capítulo 27 del libro de los Proverbios. Repitamos esa frase tan dolorosa para que no nos caigamos en esa tentación. Fieles son las heridas de un amigo, pero engañosos son los besos de un enemigo.
Hagámosle una traducción así como práctica para la vida moral, ética de nosotros en relación con los demás. Podríamos hacer la siguiente traducción. Qué bueno que mi amigo me diga estás equivocado y ese no es el camino a seguir. Qué bueno que la persona que me quiere y me aprecia de verdad me diga vas por mal camino. Te indico que puedes hacer las cosas mejor por este lado. Pero engañoso y muy fatídico cuando lo besan a uno y era un enemigo, un farsante, un hipócrita, una persona que acaba con la vida de los demás. El Papa Francisco reflexionó ante la traición diciendo, después de traicionar a Cristo, Judas se fue, pero dejó discípulos que no son discípulos suyos sino del diablo. Ya conocen ustedes al Papa Francisco, muy astuto, muy sagaz para decir sus frases. Judas se fue, sí señor, porque Jesucristo le dijo, el que le dé este pedacito de pan untado en vino, ese es el que me va a traicionar. Esa es la persona mentirosa, hipócrita, una persona muy dañina para la sociedad. Entonces el Papa dice que dejó los discípulos que no son discípulos suyos, sino que dejó al diablo. Al igual que Judas traicionó a Jesús, hay gente que traiciona a los demás explotando a los débiles e incluso a sus seres más queridos. También hay gente que se vende, oigan eso tan triste en un ser humano, hay gente que se vende. Hay Judas que venden a los hermanos y a las hermanas, que explotan a los demás en el trabajo, que no hablan con justicia, que no reconocen los deberes. Cuando se trata de hablar de negación, la que decidió San Pedro en un momento de debilidad, el Papa dice, también hubo otro momento duro que fue el de Pedro, pero menor que este Judas Iscariote que es el peor. Y el Papa Francisco dice, la negación de Pedro, su negación no es una falta de fe, sino que fue una debilidad pasajera. Estaba fuera de sí cuando negó al Señor como el hijo pródigo de la parábola. Qué bueno hoy en este martes seguir así, como en silencio, en calma. El tema es bastante triste, lamentable, que uno se dé cuenta con el tiempo que esta persona no era mi amigo, que es mentirosa, hipócrita, farsante, y repitamos la palabrita, poner la fe en una persona traidora es abrirle las puertas al engaño. Nos vamos a colocar en actitud de oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, apreciado Dios, Padre Celestial, gracias Creador, porque hoy nos has enseñado cómo estar tan atentos a toda persona que intente comerciar con nosotros, que intente valerse de uno para explotar a la persona. Gracias por darnos estas enseñanzas tan buenas de aprender como enseñó Séneca en su Ética. Poner la fe en una persona traidora es abrirle las puertas al engaño. La bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre.